Hola a todos, bienvenidos de nuevo al seminario de álgebra de la Universidad de Guadalajara. Y el día de hoy tenemos como invitado al doctor Ramón Peniche Mena, quien nos va a hablar de problemas de clasificación de superálgebras de Lie. Muy bien, pues muchas gracias al Alfonso por la breve introducción, por el espacio. Por supuesto, a todos los que están aquí, a Paz, gracias por la invitación también de venir a acompañar con ustedes. Y bueno, realmente sí quería recibir la invitación de Paz hace unos días. Han ustedes de saber que ando muy metido en cuestiones administrativas y cuando alguien le dice, oye, ¿puedes dar una charla de matemáticas? Pues claro que puede, ¿no? Actualmente estoy impartiendo clases de geometría euclidiana y bueno, pues en realidad el hecho de sacarnos un poquitito de nuestra zona donde estamos trabajando actualmente e involucrarnos en un escenario para preparar una plática, pues bueno, es siempre un reto interesante. Muchas gracias de verdad a ustedes por invitarme y por supuesto a los que están acá conectados por seguir esta charla. Van ustedes a ver ahorita un resultado que hemos obtenido, que hemos estado trabajando. Y para la plática, pues la verdad es que quería yo presentarles algo que es como genérico y le puse por título Problemas de clasificación de superálgebras de Lie. Un poquitito lo que voy a platicarles es dónde nace este tipo de presentaciones, cómo ha avanzado todo esto, si hay espacio o no hay espacio. Y digamos que, aun cuando uno pueda imaginar que son muchísimos los temas que voy a estar abordando y todo para hacer la autocontenida, no perder de vista que pues toda la matemática detrás y que podemos estar trabajando, pues uno puede revisarla ya sea en la red, en los artículos, o quizás puede ser un motivo también para animar a alguien a colaborar, a sentarse, a hacerse preguntas, y al final del día así es la vida del matemático, ¿no? O sea, compartir un poco de lo que ha hecho, de lo que está trabajando, y por supuesto, en esa interacción, pues llegar a otros propósitos, ¿no? A otros intereses y, por supuesto, pues diversificar lo que hacemos y avanzar en esto que le llamamos matemáticas. Rápidamente les cuento, ¿no? El estudio de las superálgebras, que en un ratito más voy a estar trabajando y definiendo, pues bueno, se dio a inicios de los 70s del siglo pasado, 1970 y algo. Había un interés muy fuerte por parte de los físicos en encontrar un espacio, un lugar en donde las partículas bosón y fermión pudieran interactuar, y alguien tuvo la idea de proponer este tipo de espacios. Y entonces hay un boom en la década de los 70, muy al inicio, y este boom se compromete todavía más porque había una especie de competencia en esa época, pero así una competencia muy agresiva, de tal modo que pues, se clasifican estos objetos, estos que ahorita les voy a definir de todas maneras, ¿no? Las superálgebras, las logran clasificar, y es en 1977 donde Victor Kac, quien es profesor del MIT, publica este resultado que así le llamó Lie Superalgebras. En realidad la historia parece muy obvia en ese sentido, pero lo que la historia realmente cuenta es que junto con otro profesor, nada más que este otro profesor era de Harvard, Shlomo Sternberg, fueron dos de los pioneros y dos de los que estuvieron ahí trabajando muy fuerte, muy agresivo, y cada vez pues, alguien decía, no, pues fallaste, tu demostración está mal acá. Y entonces así se la pasaron hasta que al final del día, pues Kac logra finalmente esta demostración completa. Por supuesto, Kac le agradece en su artículo a varios, entre ellos Sternberg, a varios matemáticos importantes, el apoyo en la traducción, porque Kac lo había publicado o ya lo tenía, digamos, en ruso, y también pues a otros porque le apoyaron muchísimo y todo lo demás. Sin embargo, ¿no? Uno puede decir, hombre, es que si ya están clasificadas las superálgebras de Lie, pues ¿qué nos puede contar Ramón acerca de problemas de clasificación de superálgebras? Desde el 77 ya están, dices, ¿no? Realmente lo que ocurrió para aquellos a los que les suena la palabra de álgebras de Lie, bueno, es que cuando se clasifican estas superálgebras se atiende el caso simple, y en el caso no simple no es muy claro qué era lo que estaba pasando. Tan interesantes son hoy día que uno puede voltear a ver artículos recientes, por ejemplo, de 2019 en el Journal of Lie Theory, relacionado con álgebras de tipo de Heisenberg. Tenemos otro por ahí que, bueno, que se puede encontrar en la red, pues no es que sea nuestro, de 2018, siempre ahora con álgebras de Lie de tipo Heisenberg.
Por ahí también hay otro de linear al multilinear algebra, nada más que con cohomología y deformaciones, siempre para cuestiones de Heisenberg. Entonces, de alguna manera, esta álgebra de Heisenberg está involucrada. Incluso hay por ahí un preprint que tiene que ver con cohomología y deformación de superálgebras de Lie de tipo Heisenberg de dimensión 3. Entonces, esta cuestión, aun cuando en el 77 resolvieron toda la clasificación y dejaron por ahí algunos pendientes, al final del día, este tema no está agotado. Desde el punto de vista de matemáticas, hay áreas para explorar. Y por supuesto, nosotros tuvimos la oportunidad de explorar un poco también en estos temas. Y pues tuvimos el trabajo que desarrollamos, pues fue un trabajo conjunto con el doctor Gil Salgado, quien es el profesor de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, quizás algunos de ustedes lo conocen, y también estuvo con nosotros una chica, Lucía Campa, quien ella estuvo como estudiante de la Facultad de Matemáticas de aquí de la Autónoma de Yucatán y posteriormente ingresó al posgrado en la maestría en Ciencias Matemáticas de nuestra facultad. La idea original con Lucía era pues presentarle una propuesta de trabajo y la verdad es que yo andaba súper metido en ese problema que ahorita les voy a contar y la razón de este problema es que por ahí de 2010, en colaboración con trabajos con el doctor Adolfo Sánchez Valenzuela, habíamos resuelto unas problemáticas precisamente con grupos de Heisenberg. Y yo presenté una serie de preguntas relacionadas con las álgebras de Heisenberg y pues la verdad es que nadie se enganchaba. Y entonces una buena excusa siempre es tener a un alumno de posgrado para presentarle esa pregunta y que el estudiante pues trate de resolverla. Tal fue el caso de Lucía, que cuando se lo presentamos, pues le dije, mira, Gil Salgado va a ser un coasesor del trabajo, así que pues tú vas a tener que irte a la Autónoma de San Luis Potosí a una estancia académica. Y bueno, ella fue a la estancia, de hecho tuvimos muy cercano el trabajo con Gil, y pues la verdad es que no hicimos el artículo, ¿sale? O sea, si ustedes observan, en 2016 egresó Lucía, por ahí de noviembre del 16, y sin embargo el artículo se publica en 2020. Entonces, para ir aterrizando un poco estas ideas, les puedo comentar que la tesis de Lucía era una aplicación de las formas canónicas para matrices hamiltonianas, ¿sale? Y entonces, ¿cómo utilizar esa herramienta en la teoría de superálgebras de Lie? Su trabajo era clasificar superálgebras de Lie, donde el álgebra de Lie subyacente es el álgebra de Heisenberg. Esta álgebra actúa vía la representación adjunta sobre sí misma y había un caso muy interesante que se podía entender y en particular se resolvía utilizando la acción del grupo de Lie simpléctico en el conjunto de matrices simétricas. Entonces, cuando lo vimos así, pues padrísimo. Lo malo es que el trabajo daba para mucho más, o sea, el resultado en sí daba para mucho más y no lo íbamos a poder terminar y tampoco era necesario mantener a Lucía amarrada a ese trabajo. Entonces se graduó, estuvo fantástico el trabajo y además de todo, bueno, tuvimos la oportunidad de que ella continuara junto con Luis y con un servidor, con Gil, no Luis. Entonces estuvimos trabajando todavía en ese problema para entender bien y tener bien controlada la clasificación de tal manera que pues logramos terminarlo. Como siempre ocurre, uno termina su resultado, lo ve muy mono, y entonces lo manda a una revista y pues a las 2 de 3 la revista dice sale, pero pues no es para nosotros. Otra luego te dice, sí, qué bonito está tu resultado, pero pues no lo queremos. Y bueno, después de dar varios tingos y altangos, como normalmente ocurre en matemáticas, cuando tenemos un resultado que consideramos muy interesante, bueno, lo mandamos a esta revista de álgebra lineal y multilineal, y pues ahí nos lo aceptaron y fue publicada el año pasado, ¿sale? Entonces, para poder conocer bien este concepto, ¿no? Superálgebras de Lie, todo, me tomé la libertad, y espero no cansarlos o no agotarlos a todos, dado que no estaba totalmente seguro si todos estamos familiarizados con los conceptos, pues déjenme hacer un refrito rápido de lo que son estas cuestiones de las álgebras de Lie, qué propiedades tienen, todos los elementos que yo voy a utilizar y les voy a dar este paseillo hacia ese artículo y hacia el trabajo de Lucía, ¿ok? Entonces, de manera general, si todos ya se lo saben, está fácil, una álgebra de Lie es un espacio vectorial de dimensión finita sobre un campo real o complejo, y a ese espacio vectorial que entendemos desde álgebra lineal le damos una función bilineal,
¿sale? Entonces, agarran dos vectores y da como resultado un nuevo vector. Entonces, no cualquier tipo de funciones bilineales son las que se eligen, sino aquellas que satisfacen ser antisimétrica, o sea que si ustedes intercambian el orden de los vectores, cambian por un signo, y cumplen esta tercera propiedad que se llama, pues, la identidad de Jacobi. Es una suma cíclica ahí con tres vectores para cualesquiera vectores. Si ustedes tienen un espacio vectorial con una función bilineal que cumpla esas dos propiedades, le dicen que su espacio vectorial tiene una estructura de álgebra de Lie, o al espacio vectorial y a la función bilineal le llaman álgebra de Lie. La verdad es que nadie utiliza esa nomenclatura, casi todos agarran una letra griega, una letra de estas estilizadas G, y a eso, cuando alguien escribe una G, está pensando en que tiene un espacio vectorial y que tiene asociada una de estas funciones bilineales que cumplen estas dos propiedades, ¿no? Entonces, rápidamente uno dice, oye, ¿existen esos objetos? Ya ven, en matemáticas definimos algo y queremos ver rápido ejemplos. Entonces, a la pregunta de si existen, hay una respuesta inmediata. Puesto que es una función bilineal y que debe satisfacer propiedades, digo, si hacemos que la función valga 0 en todos sus vectores, pues ciertamente se va a cumplir 1 y 2. Y que es bilineal la función 0, pues sí. Y alguien puede decir, pues sí, Ramón, pero pues es que es aburrida. Sin embargo, sí tenemos cuando menos el ejemplo estándar, el ejemplo, le llaman abeliana a esa álgebra, y ya lo van a ver un poquito más adelante por qué le llama la gente abeliana, ¿no? Entonces, siempre, para cualquier espacio vectorial, le podemos dar estructura de álgebra de Lie, será la abeliana, si mato a todos los elementos. Pero no son los únicos que hay, o sea, realmente, si uno piensa el espacio de matrices, uno puede definir el corchete de dos matrices como el producto menos el otro lado, la otra forma de multiplicar. Y como las matrices no son un espacio con su producto en el que sea conmutativo, este producto no necesariamente es 0, ¿sale? Y claro, si fuese 0, quiere decir que conmutan las matrices, y de ahí viene lo abeliano, por eso el nombre de arriba, ¿sale? Entonces, claro, entonces no todas las matrices conmutan, y por esa razón, pues el espacio de matrices con ese corchete definido, pues ciertamente les va a dar una estructura de álgebra de Lie. Es claro que si ustedes ponen, en vez de A, B, ponen B, A, pues van a intercambiar y no es difícil convencerse que les va a salir el signo menos. Un poco más complicado probar la identidad de Jacobi, sin embargo, es solamente arrastrar el lápiz y eso realmente sí sale, ¿no? Entonces, ciertamente el espacio de matrices con ese tipo de corchete, o sea, esa función bilineal, les permite definir un álgebra de Lie. El espacio de matrices es un álgebra de Lie. Ejemplos un poquito más aterrizados, ¿no? Si ustedes se agarran a las matrices de 2×2 que tienen trazas 0, esas también adquieren estructura de álgebra de Lie. Evidentemente, como son matrices, tengo que seguir la regla de arriba, pero en particular, ¿no? O sea, por la regla de arriba ya serán un álgebra de Lie de 2×2, por así decirle, ¿no? Pero además, como las matrices de traza 0 necesito 3 elementos para construirlas A, B y C, entonces resulta que yo puedo darle una base a ese espacio vectorial. Y un ejemplo de base es esa H, esa E y esa F que estoy diciéndoles allá. Si ustedes operan como en matrices que se describe arriba, cuánto les da H por E, pueden convencerse fácilmente que el producto de H por E les va a dar 2E, que el de H por F les va a dar menos 2F, y que el de E por F, en ese orden, ¿ok? O sea, el corchete de E con F es E por F menos F por E, les va a dar H. Entonces, este es un ejemplo que es importante por muchas razones. Uno, en particular, como siempre ocurre en álgebra lineal, si ustedes tienen una función lineal, bilineal o lo que fuere, multilineal, lo que sabemos es que basta con entenderla en términos de la base para poder conocer qué es lo que ocurre en todos lados, precisamente por la linearidad, bilinearidad o multilinearidad. En particular, noten ustedes que el espacio SL2, está formado se genera con 3 vectores. Y cuando opero los corchetes en esos 3 vectores, me vuelve a dar los 3 generadores. Es decir, el corchete de 2, el corchete que define el espacio vectorial, es suprayectivo, si lo queremos ver así, ¿sale? Lo podemos construir en términos de corchetes de otros. Cuando ese tipo de cosas ocurren, se dice que el álgebra de Lie es semisimple, ¿sale? O simple en algunos casos.
Por esa razón decía yo al inicio que, bueno, las no simples son las que no están totalmente entendidas en el caso graduado, en el caso súper. Otros ejemplos, ¿no? Si ustedes agarran a R3 o a C3, una base para ellos, y definen una función en la base, como lo acabo de describir allá, y hacen todos los demás cero, ese espacio vectorial adquiere estructura de álgebra de Lie. Y no es difícil imaginar o notar que así como lo tengo, es muy parecida a la del ejemplo 3, a SL2, ¿sale? Entonces, lo que quiero dar a entender es, ustedes eligen su espacio vectorial, fijan una base y definan el corchete de cualesquiera dos, de E1 por E2, que me dé algo. Puede ser E3, puede ser una combinación lineal de los elementos de la base, E1 por E3 me da otra cosa, y E2 por E3, y barran con todos, ¿sale? Si hacen eso, vayan luego a ver qué condiciones se tienen que cumplir para que se dé la antisimetría y también la identidad de Jacobi, y eso les va a permitir entender a las álgebras de Lie, ¿ok? Entonces, son ejemplos, sí, son ejemplos muy sencillos. Un ejemplo, por decirlo de alguna manera, estelar, es el álgebra de Lie de Heisenberg, y bueno, la forma de construirla es una forma un poquito interesante. Supongan ustedes que tienen una matriz antisimétrica, ¿sale? Solamente antisimétrica, no le estoy pidiendo que sea de tamaño 2n, y no le estoy pidiendo de entrada que sea invertible, simplemente le estoy pidiendo antisimétrica. Es decir, que puede tener algún tipo ahí de bloques de ceros. Definan un espacio vectorial de tamaño 2n más 1 y definan en ese espacio vectorial corchetes en esos generadores, en esa base. Entonces, un ejercicio interesante es convencerse que si ponen EI con EJ, múltiplo de E0, donde E0 es el último de los vectores, por así decirlo, y los elementos son los de la matriz, pues claramente como la matriz la elegí antisimétrica, pues cuando yo intercambie EI, EJ y calcule EJ con EI, pues la antisimetría me va a garantizar precisamente que se cumpla que el corchete es antisimétrico, sobre todo si elimino a todos los demás. El caso de la identidad de Jacobi también no es difícil convencerse de que les va a cumplir, porque lo que está pasándome es que cuando yo opero dos vectores cualesquiera generadores, caigo en siempre o en cero o en el último vector. Y cuando yo opere ese último vector con cualquiera, lo voy a aniquilar. Entonces, la identidad de Jacobi se cumple muy rápido. Aunque hay que hacerlo, es una parte en la que se cumple muy rápido. Si ustedes deciden que esa matriz antisimétrica que eligieron, si además es invertible, entonces lo que tienen es esencialmente al álgebra de Heisenberg, ¿ok? Entonces, pues, ¿cómo? Pues elíjanlo de tal manera que tengan un 1 en ciertas posiciones y ceros fuera de ellas, y por supuesto, la antisimetría les garantiza lo otro, ¿no? Entonces, este es el álgebra de Heisenberg, sobre todo cuando yo elijo que el determinante de la matriz AIJ sea distinto de 0, ¿ok? Más aún, podemos hablar de álgebras de Lie de tipo Heisenberg, es decir, que estas matrices antisimétricas tengan un bloque que sea invertible y todo lo demás cero, ¿sale? Entonces, eso va a generar también otro ruido, y es ahí donde yo estaba enganchado tratando de entender cómo se comportan. Y no era trivial lo que estaba pasando el día que uno tenía eso, ¿no? Entonces, continúo con este paseillo sobre las álgebras de Lie. Una representación de una álgebra de Lie no es otra cosa, bueno, ahorita voy a decirlo, pero para ello voy a necesitar otro elemento, ¿no? Una representación de álgebras de Lie es un morfismo, pero no nada más es un morfismo. O sea, si yo tengo un espacio vectorial arbitrario, supongan ustedes de dimensión finita sobre un campo F, puedo considerar a todas las transformaciones lineales de V en V, y eso se va a convertir en una álgebra de Lie, ¿no? Como espacio vectorial ya lo tengo, necesito definirle un corchete, una función bilineal antisimétrica, y bueno, la idea es tomar lo que sabemos de productos de matrices y declarar que el corchete de dos elementos sea precisamente esta diferencia de composiciones. Bueno, va a ocurrir nuevamente que va a ser un álgebra de Lie, y como tal, uno le escribe como GLD para acordarse de que lo que tiene es a las transformaciones lineales de V en V, y que estamos aplicándole este corchete, para que esta función bilineal esté asociada, ¿no? Lo tiene asociado. Y ahora sí, si yo tengo una álgebra de Lie, voy a decir que tengo un espacio de representación para el álgebra de Lie
si soy capaz de encontrarme una transformación lineal ρ que mande el álgebra de Lie G en esta otra álgebra de Lie GLDB. Entonces, el álgebra de Lie tiene su propio corchete. El GLDB, pues les acabo de decir cuál es el corchete. Entonces, lo que quiero, voy a decir que tengo una representación si soy capaz de mandar a cada vector, por supuesto, en transformaciones lineales, pero que como en los vectores de G puedo yo calcularles esa función bilineal, puedo hacer el corchete de ellos con el corchete que tiene G, pues me va a dar otro elemento de G, de tal modo que con la representación, con la transformación lineal, pues va a caer como una transformación lineal. El ideal, o voy a decir que es una transformación, es una representación, si para cada corchete que yo tenga, después de que le aplique la ρ, me va a dar precisamente esta expresión. O sea, como que la ρ viene y le pega a cada uno, pero tiene que conservar esta parte, ¿no? Esa estructura. Y eso para todos XY en el álgebra G. Hay un resultado súper importante, así como en álgebra de teoría de grupos y en diferentes áreas, el equivalente al teorema de Cayley de teoría de grupos, en este caso se llama teorema de Ado, y lo que nos garantiza es que si ustedes se agarran un álgebra de Lie de dimensión finita, ustedes van a poder encontrar un espacio vectorial que es un espacio de representación para G, pero todavía más, Ado dice que la representación es inyectiva. Eso en particular lo que quiere decir es que las álgebras de Lie, por muy abstractas que ustedes me las quieran presentar, si son de dimensión finita, yo siempre las puedo meter en transformaciones lineales, meterlas de manera inyectiva. Y si están en transformaciones lineales, pues prácticamente las puedo identificar con matrices y por tanto, pues entender álgebras de Lie de matrices es suficiente, ¿ok? Cuando habla de dimensión infinita, entonces esta cosa como que chafea, hay un ajuste para el teorema de Ado, pero en realidad ahí no me voy a meter, al menos en la sesión de hoy, ¿sale? Entonces, el teorema de Ado me garantiza que las álgebras de Lie yo las puedo pensar en álgebras de matrices, ¿ok? Y bueno, ahora que hablaba yo de representaciones, lo más natural, bueno, es comentarles, si yo tengo una álgebra de Lie, así limpia, no importa la que yo tenga, para cada valor, para cada elemento del álgebra, yo puedo construir una transformación lineal, le voy a llamar add x, si x es mi vector. ¿Y cómo la construyo? A través del corchete que tiene el álgebra. Es decir, para cada vector x, yo le voy a llamar addx a la transformación, que si me dan un y, me produce el vector que obtengo aquí. ¿Ok? Y bueno, esta expresión que está acá me permite garantizarles que junto con la identidad de Jacobi y la antisimetría, add, así como definí la transformación add, me permite garantizar que en corchetes XY, add de un corchete es precisamente esa composición. Evidentemente aquí la estoy evaluando en un vector para que quede más claro. Y si ustedes desdoblan las definiciones que están acá, les van a dar precisamente la identidad de Jacobi. La traducción de la identidad de Jacobi y antisimetría se ve como esto. Entonces, siempre que ustedes tengan un álgebra de Lie, automáticamente tienen asociada una representación y se llama representación adjunta. Ese es un nombre que le pone la raza y pues ahí quedó. Entonces, ¿qué es lo que estamos visualizando? Cuando uno piensa en álgebras de Lie, solitos ya tienen un montón de información, ¿sale? Y bueno, también, o sea, ¿puedo elegir otras representaciones? Sí, definitivamente puede uno elegir el espacio de representación donde uno quiera. En particular, para nosotros en esta charla se vuelve fundamental las representaciones adjuntas. De nueva cuenta, tener un álgebra de Lie, uno se puede preguntar, bueno, ¿y cuántas de esas álgebras de Lie existen? ¿No? ¿Qué pasa si yo tengo dos álgebras de Lie, o sea, dos espacios vectoriales que tengan sus propias funciones bilineales o sus corchetes correspondientes? Voy a decir que tengo un morfismo o un morfismo de álgebras de Lie si puedo encontrar una transformación lineal entre los espacios vectoriales G y H para los cuales lo que esté pasando es que el corchete en el dominio, la imagen haga el corchete de las imágenes. Es lo que me está diciendo principalmente, ¿ok? O sea, si lo quieren ver así, lo que estaría diciéndoles es que una representación no es otra cosa que un morfismo del álgebra de Lie G con el álgebra de Lie GLG, ¿ok? Y eso es lo que es. O sea, si realmente las representaciones son morfismos, y bueno, lo que digo es que siempre tenemos esta parte, ¿no? Entonces, vamos a decir que tenemos un isomorfismo de álgebras de Lie si esa transformación además es biyectiva, o sea, es invertible, ¿ok? Y la pregunta favorita es, dada una álgebra de Lie, o sea, hasta isomorfismo, ¿cuántas de ellas hay?
Entonces, otra vez, este es un trabajo todavía más viejo y están demostrados, están clasificadas las álgebras de Lie, que son simples o semisimples, y hay un análisis maravilloso, tremendo, que nos dice que las álgebras clásicas y algunos casos excepcionales las hacen entenderse bien. Hay otras, que son las no simples, que pues, pueden ser nilpotentes, pueden ser solubles, y hay todavía una serie de análisis que nos permiten comprender las demostraciones de todas ellas, ¿no? Entonces, un automorfismo de una álgebra de Lie, pues es un morfismo de Lie, un morfismo del álgebra de Lie G sobre sí misma, que es además invertible, ¿ok? Y el conjunto de todos los automorfismos, por supuesto, adquiere estructura de grupo y se le llama el grupo de automorfismos del álgebra de Lie y se le denota por GLDG, ¿ok? Entonces, estos son los integrantes, estos son los elementos que van a estar apareciendo en la charla de hoy y en particular, ¿no? Digo, si uno se agarra el álgebra de Lie de Heisenberg de dimensión 2n más 1 y se pregunta quién es el grupo de automorfismos, lo que uno tendría que estar haciendo es construirse transformaciones lineales de H2n más 1 en H2n más 1, que además sean invertibles, y como son transformaciones lineales y H2n más 1 está construido en términos de una base, entonces podemos hacer que la transformación lineal en realidad la pueda yo ver como matrices, y bueno, un ejercicio interesante es garantizar que se cumpla esta regla de que T de XY es igual al corchete de TX con el de TY, les da lugar a restricciones de que no cualquier matriz funciona, sino que en realidad tiene que ser una matriz B de 2n por 2n, ¿sale? Cualquiera, pero de 2n por 2n, que además acá bajito delta sea precisamente el determinante de B. Para que sea invertible, necesito que B sea de determinante distinto de 0 y además que este elemento sea distinto de 0, obviamente si es el determinante, que este es un vector de ceros y que tenga yo un vector de tamaño 2n. Todos los de esta cara van a servirme para los automorfismos de Heisenberg, ¿ok? Y bueno, hasta aquí el paseo rápido, porque digo, el tema de álgebras de Lie da para muchísimo y no quisiera yo cansarlos. Y en cambio, los quiero llevar al concepto que nosotros queríamos estudiar, que tiene que ver con superálgebras de Lie. Entonces, Cax en su artículo del 77 hace el comentario, hay un boom con respecto a álgebras graduadas y G graduadas, y en algunos casos le llamaban cuando el grupo era Z2, el grupo en 2 elementos, Cax dice que a él no le gusta mucho la idea de llamarles G graduado o Z2 graduado y que él prefiere llamarles superálgebra, y hay mucha gente que así le llama, superálgebras, hacen relación a la graduación, hay una Z2 graduación, es decir, una superálgebra es un espacio vectorial, puede ser real o puede ser complejo, y su espacio vectorial lo descomponen en una suma directa de 2 subespacios, uno que le llamen G0, otro que le llamen G1, ¿sale? Y haciendo el símil de las álgebras de Lie, vamos a requerirle de una transformación bilineal, ¿sale? Del espacio, cruce el espacio en el espacio, que satisfaga ciertas propiedades. La primera propiedad lo que me garantiza es que los elementos de G0 o de G1 se puedan operar con elementos de G0 con G1 y que caigan en alguno de los dos subespacios. Y aquí la suma es módulo 2. Entonces, evidentemente, 0 más 0 pues me va a dar 0, y 0 más 1 me va a dar 1, y 1 más 1 me lo va a llevar a G0, ¿sale? Entonces, además le pide uno no solamente antisimetría, sino una antisimetría graduada. ¿Qué simboliza esto del valor absoluto de U y el valor absoluto de B? Solamente me ayuda para entender si U estaba en G0 o en G1, ¿sale? Si estás en G0 o estás en G1, voy a decir que eres homogéneo. Y el valor absoluto de U me recuerda de cuál de las dos bolsas lo elegí, si de la bolsa G0 o si de la bolsa G1. Y en este caso, lo que está diciéndonos es que es algo más que una antisimetría, y aquí es en donde entra en juego esta cuestión de los bosones y fermiones. Si U y B viven en G0, pues entonces este valor absoluto es 0 y entonces se vuelve antisimétrico de verdad. Pero noten que si U y B viven en G1 los dos, entonces el valor absoluto de U es 1, el valor absoluto de V es 1, 1 por 1 es 1, y menos 1 a la 1 pues es menos 1. Y con este otro signo menos, entonces esto quiere decir que se transformen más, y entonces para el subespacio G1, el corchete de U con B es simétrico, porque me va a dar lo mismo que el de B con U.
Entonces eso es interesantísimo y eso es no trivial y por esa razón aparece esta pieza. Y evidentemente la identidad de Jacobi viene graduada, en donde, pues digo, hay ardides mnemotécnicos para recordar cómo hacerlo. Ahorita no me voy a inquietar tanto en ello, solamente quiero dejar claro que siguiendo esto que les acabo de decir, resulta que G0 es naturalmente un álgebra de Lie, ¿sale? Si ustedes ponen, todas estas cuentas las hacen cuando los vectores están en G0, van a encontrar que es un álgebra de Lie. Entonces, es una generalización de las álgebras de Lie, subiéndole ahora a un vector G1, digo, a un espacio vectorial G1, que me permite hacer interacción entre vectores de G0 y vectores de B1, que a veces me lo llevan a B1 y a veces me lo llevan a B0 o cosas así, ¿sale? Entonces, Perdón, sí, perdón, adelante. al Sí. G1 no le pides que sea álgebra de Lie de entrada. No. De Ah, hecho, gracias por tu pregunta. sí. Aquí está la respuesta a tu pregunta. Si uno agarra todo lo que les acabo de decir, ¿sale? Y empieza a desglosar G0 con G1, G1 con G0, G1 con G1, lo que empieza a notar es que otra manera de describir las álgebras de Lie es tener el espacio vectorial descompuesto en esta suma y además otras tres funciones. Una, que G0 de verdad sea un álgebra de Lie con un corchete, ¿sale? Otra, que cuando yo agarro elementos de G0 y los opero con G1, como voy a caer en G1 según en esta reglita, ¿no? O sea, si agarras G0 y agarras G1, caes en G1. Bueno, lo que está diciéndome esto es que voy a tener una representación de G0 en los endomorfismos de G1, ¿sale? Y eso ya les dije que es una representación. Entonces, este es un álgebra de Lie, en G1 es un álgebra de Lie, G1 no. G1 es un espacio nada más. Entonces, lo que estoy diciendo es que G1 es un espacio de representación para G0 y además, por lo mismo que les decía, que si tienen un G1 con un G1, su producto va a caer en G1 más 1, que es G0. Eso quiere decir que tomaron elementos de G1 y cayeron en G0. Y por lo que les dije aquí, el tomar elemento de G1 y tomar elemento de G1 lo hace simétrico. Entonces, lo que necesitan es tener una transformación bilineal simétrica que agarre elementos de G1 y los deje en G0, ¿sale? Entonces, necesito un corchete de Lie, una representación de G0 en G1 y una función bilineal que tome elementos de G1 y me deje en G0. Pero tengo que cumplir la identidad de Jacobi que aquí aparece. Entonces hay que desbaratar todos. ¿Qué pasa si los tres son de G0? ¿Qué pasa si dos son de G0 y uno de G1? ¿Qué pasa si uno es de G0 y dos de G1? ¿Y qué pasa si los tres vectores V y Z son de G1? Entonces, respuesta, se traducen en esto que la gente conoce como identidades de Super Jacobi, ¿ok? O sea, la versión generalizada de Jacobi. Aquí ya no aparece la otra de Jacobi tradicional porque ya se la estoy exigiendo con que G0 sea una álgebra de Lie clásica, normalita, ¿sale? Entonces, pues aquí están todos los elementos de las superálgebras de Lie, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que puedo decirles? Que, por ejemplo, ¿no? Si yo agarro una álgebra de Lie G0 fácil, o sea, una álgebra de Lie la que sea, yo ya sé que G0 se representa en sí misma, ¿sale? Tengo una representación que se llama la representación adjunta, entonces ya tengo dos. O sea, el punto número 2 ya lo tengo el día que yo agarro un G0 y si defino G1 igual a G0, ¿sale? Entonces yo puedo como agarrar una álgebra de Lie, duplicarla y al duplicarla, como ya tengo el álgebra de Lie, ya cumplí uno. Al duplicarla, si pongo G0 igual a G1, pues se vuelve súper tentador agarrar la representación adjunta y preguntarme cuántas transformaciones bilineales simétricas puedo definir que cumplan estas condiciones. Resulta que si agarran G0 y G igual a G1 y la representación adjunta, estas dos condiciones se reducen a 1, porque una implica la otra, ¿sale? Entonces son equivalentes y no tengo que romperme tanto el coco. Noten que la definición de superálgebra de Lie la puedo hacer para un caso muy concreto, la puedo aterrizar, porque en el momento en que yo agarré una álgebra de Lie, ¡pum! O sea, ya tengo una superálgebra de Lie barata, por así decirlo. ¿Cómo? Duplicando mi álgebra, pero además utilizando la representación adjunta. En ese escenario está montada la tesis de Lucía y parte del trabajo que estamos haciendo, pero no para, que hicimos, pero no para cualquier álgebra de Lie, sino en particular para el álgebra de Lie de Heisenberg. Entonces yo les decía hace un ratito, me voy a agarrar una matriz antisimétrica de tamaño 2n, me fijo en las entradas, defino el álgebra de Lie de Heisenberg como un espacio vectorial de dimensión 2n más 1, ¿sale? Por eso le llamo H2n más 1, y en esa álgebra, ¿cómo la voy a definir? El producto de cualesquiera dos vectores que no sean E0, me van a llevar a E0,
tomando los coeficientes de la matriz antisimétrica. Que si opero con E0, lo que sea, me voy a ir al 0. Extiendo esa función de manera bilineal y con eso garantizo tener a H2n como 2n más 1 como una álgebra de Lie. ¿Ok? Entonces, ahí la tengo. Luego, voy a hacer que la parte impar, el G1, también tenga dimensión 2n más 1, porque quiero duplicarlo. Como espacio vectorial, este es un espacio vectorial de dimensión 2n más 1, entonces ahora me agarro a G1 como G0, un espacio vectorial de dimensión 2n más 1. Nada más que, para no confundirles, le cambio el nombre a mi base, ¿sale? Yo tendría que, si voy a llamarle G0 igual a G1, entonces tendría que haber usado los mismos, pero podría ser que nos confundamos. Espérate, es que ¿de dónde lo agarraste? ¿Lo agarraste en G1 o en G0? Entonces, para evitar confusiones, les cambiamos los nombres a Fs y ¡pum! Aquí los tenemos. Entonces, si yo tomo la representación adjunta, lo que yo estaría diciéndoles es que cada vez que tomé un E, se lo tengo que dar a un F y me tiene que dar como resultado un F. Eso es lo que hace por mí la representación adjunta, ¿sale? Y definan entonces, o bueno, uno puede notar que si toman esta base y agarran la representación adjunta, para esta base que di, pues bueno, lo que me va a ocurrir es que el producto de un EI con un FJ me va a dar un F0. Si lo comparan con lo que está aquí arriba, lo único que hice fue al segundo elemento le cambié E por F y me está dando exactamente lo mismo. Es la representación adjunta la que estoy involucrando, ¿sale? Y noten ustedes que a diferencia de este, salieron otros, porque necesito saber qué me da es con todas las Fs posibles, qué me dan, bueno, todas las Es con todas las Fs, y en particular, pues, qué es lo que está pasando aquí, ¿no? O sea, en todos los escenarios los tengo que hacer un barrido. Y con eso ya tengo un espacio vectorial de dimensión 2n más 1 para H, 2n más 1 para G1, ¿sale? Entonces, un espacio vectorial bastante grande, en el que ya sé cómo operar elementos de G0, en el que ya sé cómo elementos de G0 operan como G1, y me falta entender elementos de G1 consigo mismo. Entonces, me falta entender esta función bilineal simétrica, que lo que dice es que me agarro elemento de G1, me agarro elemento de G1 y sé que debo de caer en G0. Para la base que les acabo de dar, si yo tengo un FI y un FJ, pues el resultado debe de ser combinación lineal de la base de G0 que les llamé E. Y aquí pues hay unos numerillos que para que yo me acuerde de dónde vino cada uno de ellos, pues los etiquetamos de esta manera. Y bueno, uno se acuerda muchísimo de estas cuestiones que ocurren en geometría riemanniana, ¿no? Ya, le brillan a uno esas cosas. Sí, también hay una relación interesante con ellos, ¿no? Y bueno, entonces, al final del día lo que digo es que si quiero saber cuántas álgebras de Lie puedo definir, porque ya fijé a H0, ya fijé a G0, ya fijé a G1, ya fijé la representación adjunta, lo que necesito entender es cuántas de estas funciones bilineales puedo definir que cumplan las identidades de Jacobi, solo que en este caso deben de cumplir solamente J1. Esto es un ejercicio de álgebra lineal en el que uno enchufa los valores y empieza a observar, empieza a comparar qué pasa si oprimo aquí, qué pasa si oprimo acá. Rápidamente miren J1, ¿no? Esta que está acá, y es poner ahí diferentes valores según si elegí en H2n más 1 o si elegí en el otro, y entonces calcular por un lado con la gamma y calcular por otro lado y sumar, y es aquí en donde uno encuentra estas ecuaciones. La A son números conocidos, ¿sale? La gamma son estos numeritos que estoy definiendo acá. Y uno puede observar, después de un mar de expresiones, que lo que tenemos son unas combinaciones aquí muy interesantes. El problema de entender cuántas de estas tenemos es relativamente fácil de seguir. En particular, si ustedes se dan cuenta, la A era invertible. Entonces, eso quiere decir aquí, eso quiere decir que todos estos se eliminan y empieza uno a desbaratar piezas. Y eso es lo que uno trata de hacer en esta tarea, ¿no? Entonces, rápidamente les cuento. Uno puede llamarle sim ad G0. En realidad estoy nombrando ese espacio vectorial de transformaciones bilineales simétricas para las cuales se satisfacen J1. Y entonces convencerse que todas las ecuaciones que están acá lo obligan a uno a llegar a que la transformación bilineal se corresponde con estas matrices, ¿sale? En donde estas HIs son simétricas, ¿no? En donde esta H0 es simétrica, en donde hay un vector lambda
y aquí está su transpuesto. Y además, estas HIs no son lo que sea, o sea, son matrices simétricas, pero no son lo que sea, sino que son elementos del vector lambda que están aquí metidos, ¿sale? Estas deltas son las deltas de Dirac, o sea, son 0 si P es distinto de S y 1 si P es igual a S. Lo mismo aquí que con T y P. Entonces, eso quiere decir que como yo fijé el álgebra de Heisenberg, fijé la representación adjunta, si voy a tener álgebras de Lie, necesito conocer funciones bilineales y esto me dice cuáles son las candidatas. Cualquier matriz de 2n por 2n simétrica y un vector de tamaño 2n me van a ayudar para definirlas si las posiciono de esta manera y así las reconstruyo. Entonces, rápidamente, se los acabo de decir, cualquier matriz de 2n por 2n simétrica y un vector de 2n. Eso lo que me dice, por ejemplo, es que la dimensión de este espacio, ¿no?, es esta precisamente. ¿Por qué razón? Porque tendría yo que preguntarme cuál es la dimensión del espacio de matrices simétricas de tamaño 2n por 2n. Y luego sumarle ese vector de tamaño 2n. Es fácil ver que les va a dar este valor. Y que, por cierto, ¿no?, lo que estaría yo diciendo es que las superálgebras de Lie basadas en H2n más 1, cuya representación sea la adjunta, las puedo construir si soy capaz de tener todas estas piezas. ¿Ok? Entonces, hasta ahí parece que todo está bien. Lo único que necesito ahora es entender cuántas de esas son equivalentes. Lo que estoy diciendo es, si ustedes vienen y me dan una matriz simétrica y un vector, ¡pum!, les puedo producir una superálgebra de Lie. Y viene otro y me da otra matriz simétrica y otro vector, ¡pum!, me puede decir, aquí tienes otra. La pregunta es si las dos son equivalentes o hasta dónde puedo traducirlo. Al igual que en álgebras de Lie, uno tiene que entender qué son los isomorfismos de superálgebras de Lie, y en este caso, viendo como tripletas, lo que uno diría es que dos superálgebras de Lie son equivalentes si pues, los corchetes son equivalentes, las representaciones también, y hay una forma de cambiar la bilineal simétrica con la otra. O sea, si yo mantengo fijo G0 como una álgebra de Lie y le doy la representación adjunta, pues cómo puedo cambiar una a otra según un grupo de automorfismos, y lo que uno acaba concluyendo es que tengo que cumplir esta propiedad nada más, en donde acá tengo el grupo de automorfismos del álgebra G0, el grupo de automorfismos del espacio G0 y papas, o sea, con que se cumpla esta condición. Para el álgebra de Heisenberg, uno puede recordar que, bueno, como les dije hace un rato, el grupo de automorfismos de Heisenberg es precisamente este, y pedirle que además cumpla esta condición, la S, ¿no?, me obliga, no tengo mucha salida, a que la S sea casi un múltiplo del anterior. ¿Y por qué digo casi un múltiplo? Porque este vector puede ser diferente a este, pero la matriz simétrica tiene que ser la misma hasta un múltiplo escalar, y por supuesto el determinante estará acá, ¿no? Entonces, este es el grupo de automorfismos que me permite entender la clasificación, y aquí entre nos, como suele ocurrir muchas veces, hay una acción izquierda de ese grupo de automorfismos en el espacio de matrices simétricas que preservan la estructura, la representación adjunta del álgebra del Lie-0. Es decir, cualquier función bilineal que yo les dé, le asociaba yo estas matrices, pero además puedo ir de una a otra si y solamente si se comportan de esta manera. Que, por cierto, digo, ahorita lo que estoy haciendo es tratar de motivarlos para que ustedes observen y darles un paseillo de lo que pinta ese artículo. Ahora sí, ¿no? O sea, si uno se pregunta, a ver, actúo por la izquierda de ese elemento que me estás dando y trato de conocer, ¿no?, para dónde vas a ir, o sea, a dónde puedes llegar, resulta que las matrices asociadas después de haber aplicado la transformación de la acción izquierda me obligan a estas condiciones, y estas condiciones otra vez es un ejercicio, tal vez no tan trivial, pero es un ejercicio que sí sale, que A2 es una condición que permite deducir a 1. Entonces, realmente, si queremos saber hasta isomorfismo cuántas podemos encontrar, basta con que conozcamos qué valores de B, qué valores de lambda y qué valores de sigma y tau podemos definir. Lo que hizo Lucía en su tesis fue llevarnos hasta acá y descubrir que, bueno, según sea B es que podríamos actuar o no. De hecho, aquí rápidamente,
Si uno dice, si lambda es 0 y lambda gorrito también es 0, pues esta ya no la vi, elimino términos acá, y entonces este es un problema que se traduce en la acción de matrices simétricas en un espacio H0 también de matrices simétricas, ¿sale? Por esta razón el tema de que tiene el grupo simpléctico actuando en las hamiltonianas. Y eso es lo que está pasando en este momento. Claro, si lambda es distinta de 0, el problema se vuelve una locura. Y es ahí donde dijimos, bueno, vamos a detener la tesis, vamos a terminar el trabajo y pues si hay oportunidad recuperamos y tratamos de resolverlo. Al final del día, el teorema de clasificación dice que dos álgebras de Lie construidas de esta manera son isomorfas si y solo si sus lambdas son iguales, y resulta que el rango de la matriz H0 es igual al rango de la matriz de H0 gorrito, la otra, pues la de la acción. Si están pensando, si el campo en el que empezaron son los números complejos, o bien, si estaban en el campo de los números reales, no nada más los rangos sean iguales, sino también las signaturas de ellos coincidan. La parte difícil, insisto, era qué pasa cuando lambda es distinto de 0. Bueno, ese fue el resultado que publicamos en el artículo. Por supuesto, seguimos trabajando, Lucía, desde donde quiera que está, creo que está ahorita parece que está en Cozumel, de hecho nos está escuchando por acá. Y además, estuvimos trabajando Gil en San Luis Potosí, Lucía en Quintana Roo, un servidor en Yucatán, y estábamos trabajando y luego tuvimos una serie de reuniones y finalmente logramos comprobar que en efecto esa es la demostración, y entonces yo ahorita se las presento, es un poco más técnica, no quería cansarles. Podríamos decir que la tesis de Lucía fue el planteamiento del teorema, ¿sale? A eso se dedicó la tesis, y la demostración del caso 1. Y luego tuvimos la oportunidad de platicar un rato más, de discutir un poco más, ya ella graduada, ya con la tranquilidad que nos da, y por supuesto, pues lograr completar el problema para poder publicarlo y así tener esto. Entonces, sirva esta charla un poquito como motivacional de que, bueno, a veces tenemos que dejar salir al estudiante ya que termine y luego seguimos pedaleándole. Y por supuesto, ¿no? Hay un interés ahí de pues, quizás hacer un trabajo adicional o trabajar en algún proyecto de doctorado o algo por el estilo, y pues están abiertas las puertas todavía para este tipo de situaciones, ¿no? Y pues les agradezco mucho su atención. Muchas gracias, Ramón. ¿Hay alguna pregunta, chicos? Bueno, yo sí tengo una. En esas de Heisenberg que dices, esas, ¿por qué distinguen el E0? Ya ves que tienen las matrices. O sea, ¿por qué no ponen el E1, por ejemplo? La idea fundamental, déjame mostrártelo por acá rápidamente, es más para que no me confunda, para que la gente no se confunda, ¿sale? O sea, aquí los tenemos. Entonces, si observas tú, marcamos E1, E2 hasta E2n. Entonces, Sí. tú fácilmente puedes pensar en un espacio vectorial de dimensión 2n, así como está, tú puedes decir, ay, mira, pues me agarro a R2n y me agarro a los canónicos, ¿no? O sea, y ya rápidamente visualizaste. Entonces, si empezábamos con ¿sale? Fíjate que este 0 está aquí solito. Sí. Pues lo que está haciendo es un espacio vectorial de dimensión 2n y otro vector ajeno. Pero el espacio de dimensión 2n lo quieres entender, lo quieres cuidar, porque es el que te permite leer esa estructura antisimétrica. Y el otro le podíamos poner cualquier otro nombre, pero si lo empezábamos a él como E1 y luego el E2, E3 hasta E2n más 1, íbamos a pelearnos con la notación. Es más bien notación y es, por supuesto, para que sea más fácil de visualizar y entender. Pero la elección de ese 0 no es algo particular. Es un vector que simplemente no esté dentro del espacio de okay. tamaño 2n que tienes. Sí, Okay. es cualquier vector. Gracias. Andale. ¿Alguna otra pregunta? O le cedo la palabra al anfitrión. Ya está con nosotros. Sí, no, igual, muchas gracias, Paz. Igual, no sé si tengan preguntas, comentarios. Bueno, yo tengo un breve comentario nada más. No sé si usted ha estudiado, conoce algunos resultados, porque, bueno, con estas superálgebras, siempre se puede asignar algunos, son automorfismos del álgebra por medio de la Z2 graduación, ¿no? Entonces, no sé si usted conoce algún resultado de este tipo de cosas. Bueno, por ejemplo, es que yo en algún momento me interesó estudiar un área que ahora está medio de moda, que se llama álgebras axiales. Ajá.
son también álgebras no asociativas, pero a diferencia de las de Lie, no satisfacen como una identidad así, tipo la identidad de Jacobi, cosas así, sino que se estudian por medio de unas cosas que llaman reglas de fusión, que es cómo se multiplican vectores propios entre sí. Y es una tablita que te dice cómo se multiplican vectores propios de ciertos idempotentes, respecto a ciertos idempotentes. Y les interesa mucho en esta área estudiar, por ejemplo, el grupo generado por los automorfismos inducidos por la Z2 graduación. Entonces, muchas veces también hay Z2 graduaciones ahí, o sea, también son superálgebras, y les interesa estudiar así el grupo generado o quiénes son estos automorfismos. Entonces, no sé si para este tipo de álgebras se haya estudiado eso alguna vez o si no es algo relevante en este caso. Mira, te voy a compartir, este es el clásico en donde a la pregunta picuda, difícil y todo lo demás, el expositor la batea, ¿no? Déjame batearla de esta manera. Yo te puedo compartir, dentro de la gente que conozco que hace un poco de lo que tú dices, definitivamente Gil Salgado es uno de ellos, está en la Autónoma de San Luis Potosí. También ubico allá a este chico, lo malo es que ya no me acuerdo de su nombre, Paz, a lo mejor tú sí te acuerdas, un chico español él. No me acuerdo tampoco. Bueno, es un chico español, ubico su nombre. Alonso quizás lo puede conocer más que nosotros. ¿Siempre de la Autónoma de San Luis? No, pero es el que, ¿no lo conoces tú? No sé, creo que no, pues no sé bien quién sean, sí. Déjame ubicarlo. Le preguntamos a Gil. Sí. Tenemos contacto con él. A lo mejor él tiene más cercanía. ¿Qué es lo que ocurre? Gil es una de las personas que trabaja mucho versiones de álgebra. ¿Sale? Superálgebras, hay modificaciones. Otras dos chicas que también trabajan esto es Mari Carmen Rodríguez e Isabel Hernández, ¿no? Ellas, su mundo es superálgebras. Ahora, nos conocemos, tanto Gil como Mari Carmen, como Isabel, como un servidor, fuimos estudiantes de doctorado de Adolfo. Entonces, el detalle está en que cuando un servidor se puso a trabajar con Adolfo, en realidad mi interés era un poco más geométrico. Es decir, desde el punto de vista de geometría, los grupos de Lie tienen asociados álgebras de Lie de manera natural y también se vale al revés, es lo que dicen los teoremas de Lie. Si tú me das un álgebra de Lie, yo te puedo construir su grupo de Lie. Entonces, yo me dediqué más bien a estas cuestiones de los supergrupos de Lie, ¿sale? Y para mí sí era relevante entender la superálgebra, porque quería luego montarme el supergrupo de Heisenberg asociado. De hecho, nace esta pregunta de las álgebras de Lie porque con Adolfo habíamos tenido en 2010 un resultado muy interesante que cambió un resultado que él tenía todavía previo y que lo mejoraba. Entonces, de ahí yo le dije a Adolfo, oye, esto de los grupos de Heisenberg, me gustaría conocer las superálgebras para ver si, siguiendo la teoría clásica de geometría diferencial, que te dice que dado el espacio tangente para un grupo de Lie, que es su álgebra de Lie, tú puedes de manera exponencial producirte el grupo asociado, así como lo acabo de decir, en la tecnología Z2 graduada también se vale, hay resultados ahí, a lo mejor son del 93 o algo por el estilo, de Adolfo, con varios españoles también. Mi tema, mi trabajo, mi área, por así decirlo, tiene que ver más con supergrupos. Sin embargo, sí necesito construir y entender superálgebras para poder llevarlos a supergrupos. Yo por eso te digo, me desmarco ahí inocentemente, diciéndote, a mí me encantan las superálgebras, entiendo las superálgebras, pero quienes más le han movido, que si le pones una forma aquí, que si le ajustas no sé qué, y tienen resultados padrísimos, son definitivamente Mari Carmen, Rodríguez Vallarte y por supuesto Gil Salgado, junto con Adolfo. Creo que tenían un estudiante por allá, Rosendo, que también tenían otros resultados. Pero la verdad es que ahora sí que los algebristas son ellos, ¿no? Yo estoy en el limbo entre la geometría y el álgebra. Muy bien, ¿no? Pues muy interesante. Muy interesante. Perfecto, pues muchas gracias. Si hay algún otro comentario extra, pues bueno, agradecemos nuevamente al expositor. Gracias. Y pues seguimos en contacto. Les estaré informando del próximo seminario. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Ramón, por el esfuerzo que hiciste, porque sé que fue a quemarropa. Y
y la amistad nos ayudó. Mira, al contrario, gracias a ustedes por la Sí. invitación. Sacarlo a uno de su zona es siempre interesante. Y por supuesto, ¿no? El que estuvo escuchando, el que lo está viendo y está aquí todavía aguantándonos. La verdad es que es muy interesante siempre platicar de matemáticas, revivir ciertas cosas. Digo, ya no lo dije, Alonso, pero pues Sí. es que en diciembre cumplo 20 años de haber defendido la tesis, Muy que era bien. más bien de supergrupos y todo el rollo. Sí, sí. Y en los últimos años he estado totalmente desenchufado, gracias a Gil y a Lucía, que son los que han estado ahí presionándome para abrir el tiempo. Y claro, cuando Paz me escribe, me llama y todo lo demás, digo, pues es que hay que retornar, hay que hacer que se pueda. Entonces, Qué bueno. muchas gracias por su invitación y pues aquí estamos, ¿no? Muchas gracias. Gracias a todos. Sí. Bye, bye. Hasta Bye. luego. Gracias. Muchas Gracias. gracias.